investigador, a Lucas Rodríguez, que es licenciado y doctor en psicología, investigador, asistente del CONICET y docente universitario. Lucas, buenas noches, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Por favor. Bueno, a partir del informe y lo que hablábamos un poco, te lo hago reminiscencia porque estuviste aquí ya en el piso escuchando este debate. ¿Pensás que es un contexto distinto de época? ¿No? ¿Siempre fue igual? ¿No? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, mira, en primer lugar, me parece algo muy importante para tener en cuenta que siempre desde la psicología nosotros planteamos, y lo plantean todos los estudios, la adolescencia en sí no es una etapa conflictiva, no es una etapa conflictiva, es un mito de que la adolescencia sea conflictiva. La adolescencia sí es una etapa de cambios, es una etapa de muchos cambios en todos los niveles, a nivel biológico, a nivel psicológico, a nivel social. Imagínense que la gran tarea de una persona entre los 12 y los 18 años es constituir una identidad de cómo se para. Definir el rumbo. Solo frente a la vida, y es él sin la mediación de los padres, entonces, o tutores, digamos, pero de los mayores responsables. Entonces, bueno, es importante primero contextualizar en esto. La adolescencia es una etapa de cambio, pero no es una etapa conflictiva. ¿Que hay adolescentes conflictivos? Sí, hay adolescentes conflictivos. Como mayores también. Como mayores conflictivos y como hay niños conflictivos. La literatura científica dice que el porcentaje de adolescentes que pueden tener conflictos o adolescentes conflictivos es el mismo porcentaje de niños de niñeces conflictivas que después son adolescentes. Sí, quizá el dilema, Lucas, es que en esa etapa de la vida no tienen las suficientes herramientas para abordar esa conflictividad. Quizá cuando sos mayor tenés otra herramienta. Por ahí lo podés hacer o no, la solución es otra cosa, ¿no? Pero llegar a la solución, pero no tenés las herramientas, ¿no? Sí, bueno, y eso es importante porque es justamente en la etapa donde se construyen herramientas. Digamos, entre los 12 y los 18 años hay muchas cosas que se van desarrollando en la adolescencia, por ejemplo, digamos, cierta cuestión de empatía, el afinamiento de ciertas cosas, de la perspectiva del otro, de una perspectiva social, que se va afinando y que de alguna manera se va asumiendo también ciertas cuestiones. Entonces, sí, son etapas, digamos, de mucho aprendizaje y donde tiene que haber también un mundo adulto que acompañe ese proceso. Claramente, claramente. Vamos a abrir el panel, voy por el lado de Nahuel, vamos. Sí, Lucas, bienvenido. Bueno, gracias. Algo dijiste, pero te lo pregunto más puntualmente. Hay una cuestión, la cuestión de la violencia en la adolescencia, digamos. Sí. ¿Vos lo atribuís a cuestiones ambientales, culturales, diríamos así, o también hay alguna cuestión genética, por decirlo de alguna manera? ¿Cómo es esa relación, digamos? Mirá, lo que sí se puede distinguir, digamos, es que hay adolescentes que tienen problemas externalizantes o problemas hacia el mundo exterior, como hay adolescentes que tienen problemas internalizantes, que son más depresión, ansiedad, ciertas cuestiones vinculadas, ¿no? Muchas veces lo que más surge o lo que más se ve aparentemente, diríamos, son los problemas externalizantes, digamos, hacia afuera. Entonces, en general, uno debería abordar la violencia como una cuestión multicausal, digamos, no es solamente una cuestión. Sí, por supuesto que hay cuestiones temperamentales. Hay personas que tienen temperamentos más fuertes, más de alguna manera más externalizantes, más explosivos, o como decimos que hay personas que en lo vulgar decimos que tienen la mecha corta, digamos, para enojarse, para irritarse. Hay personas que tienen mucha irritabilidad, pero bueno, eso tiene que ver mucho con cuestiones temperamentales, que después se van combinando con el ambiente, digamos, y eso va generando diferentes Lucas, cuestiones. Y tengo que ir con Joa, pero perdón que interrumpa, pero vuelvo a lo mismo de la época. Cuando yo tenía 10 años, hace 40 años, no se hubiera imaginado que un compañero de la escuela, una compañera vaya con un arma de fuego a la escuela. O sea, hoy parece, ni siquiera llama la atención. Ah, sí, che, qué bárbaro, pero como que está naturalizado, no sé, para mí, no sé, tal vez estoy equivocado. Sí.
Sí, con respecto a eso que... Vos fuiste docente. Sí, yo tengo una postura... O sea, sos docente, digo, ejerciste la docencia mucho tiempo. Hoy no estoy en el aula, pero sí. Siempre digo que para mí los que educamos no somos ni solamente los padres ni solamente los maestros, es una responsabilidad social de todos y los adultos somos referentes cotidianos para los adolescentes y los niños en forma permanente. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque yo creo que si queremos adolescentes menos violentos, tenemos que ser adultos menos violentos. Hoy estamos viviendo tiempos muy turbulentos y creo que nosotros tenemos que erradicar la violencia de nosotros, digo, no solamente por una piña. O sea, la violencia está en cómo nos posicionamos para un debate, en aceptar que el otro piense distinto a mí, poder tener un debate con altura y no caer en la chicana, no caer en el golpe bajo. Todo eso habla de un mundo convulsionado por la violencia. Entonces lo que me planteo es cómo nosotros los adultos podemos encontrar herramientas, porque también tuvimos una cultura distinta y nos formaron diferente, para justamente abordar estas problemáticas de hoy con mayores herramientas nosotros como padres, nosotros como referentes adultos, desde los medios, desde la política, desde las escuelas, unirnos todos en esto, porque a todos nos encantaría tener un país, una sociedad más amigable, de empatía, y la verdad que cada vez estamos peor. Entonces todos nos tenemos que hacer cargo del problema. Sí, justamente nosotros, bueno, yo trabajo esta temática en colaboración con Santiago Reset, que investiga bullying, digamos, también. Yo investigo más temas de amistad, más temas positivos, pero en conjunto llevamos adelante investigaciones en las escuelas. Y cuando tenemos charlas con padres o con docentes, esta cuestión, trabajamos este tema de, bueno, ¿qué pasa con el mundo adulto que a veces deja pasar ciertas situaciones? Entonces, un preceptor, una situación, digamos que alguien se ríe, un alumno, o hay una situación de bullying reiterada, donde hay situaciones que se dejan, a veces se dejan crecer, a veces no se sabe cómo abordar, digamos. Entonces, es importante, ahí hay un mundo adulto que no es solamente los padres o el docente. Claro. Hay un montón de figuras de socialización para los adolescentes que están presentes en diferentes lugares, que puede ser el profesor del club, el preceptor, el vecino que es un poco más grande, los otros papás, porque también, digamos, o sea, nosotros como papás vamos moldeando, digamos. Las redes también, las redes. Digo, perdón que repregunte, pero digo, si yo le digo a mi hijo, le doy un discurso, todo, y después voy en el semáforo, y tengo una actitud violenta porque uno me hizo una moto, me cruzó. Mi hijo me va a estar viendo mucho más de lo que me escuchó decir. Bueno, yo creo que eso lo perdemos de vista. Ahí está la cuestión de la transmisión de ciertos valores, cómo transmitimos valores en la educación. Y mucho de lo que transmitimos en la educación, o sea, está probado científicamente que muchas cosas, o sea, no tiene que ver con el discurso, sino tiene que ver con lo que uno hace. Exacto. Yo no le puedo decir a mi hijo, no podés estar todo el día con el celular, pero yo no me desprendo del celular, ando para todos lados con el celular. ¿Se entiende? Entonces, ahí está. O bueno, vamos a sentarnos a compartir un tiempo en familia. Bueno, a ver, ¿cómo te fue en la escuela? Y entonces, ahí está la cuestión, que es muy difícil porque nos interpela a nosotros, los adultos, de qué situación estamos haciendo. Si nosotros abrimos un poquito más el panorama, también vemos situaciones de violencia que atraviesan a la sociedad en diferentes cuestiones, y eso es muy permeable en las escuelas. Educar con el hacer y no tanto con el decir. Sí, vale. Sí, yo tengo un adolescente de 14 y un preadolescente de 11, así que el tema... enciende todo, cada vez que pasa algo se conversa, pero aparte enciende todas las alarmas. Mamá, dejá de hablar de nosotros en tele. Sí, claro, les mando un beso. Por ahí en el mundo virtual la muerte no duele y la violencia tiene recompensa, ¿no? Pero en el mundo real, ¿qué pasa? Porque estabas hablando del rol del docente, del preceptor, pero pienso, por ejemplo, en la falta de sanciones concretas cuando pasan estos hechos de violencia. Entiendo que el contexto social es muy difícil, pero no hay sanciones y tal vez a nivel familiar tampoco hay tantas sanciones porque estamos frente a padres, lo hemos hablado muchas veces en este programa, a padres mucho más permisivos de alguna manera. ¿Pensás que tiene que ver un poco con esto la falta de sanciones o de medidas más rigurosas de parte de todos los integrantes de la familia, de la escuela, del club, de todos los sectores? Bueno, yo te entiendo la pregunta y no hablaría de sanciones, sí
sí en lo que se llama en psicología estilos parentales o estilos de crianza, digamos, hablamos de como dos variables importantes en la educación y en la crianza, que tiene que ver con el control y el afecto. Entonces, o sea, el afecto, la cercanía, la empatía, la emoción tiene que estar presente, pero también tiene que estar presente la autoridad, claro, los límites, determinadas cuestiones. Límites sin afecto se convierte en una cuestión muy autoritaria y no educa, o no educa de la mejor manera y no tiene los mejores resultados. Afecto solo, sin ningún tipo de contención, tampoco ayuda, digamos. Entonces, o sea, pasa y a veces se genera como mucha permisividad, digamos, y hay que trabajar todas esas cuestiones. Es muy difícil, digamos, para justamente para los padres esta cuestión, digamos, porque a veces los padres también tienen como mucha presión en relación a esto, decir, bueno, ¿cómo educo? ¿De qué manera educo? ¿De qué forma educo? Ante el cambio permanente social, ¿no? Te interrumpí, Ezequiel, disculpa. Lo quería decir de modo más de consigna, que capaz, quizás es fuerte, más valores y disciplina sería el resumen de lo que estabas planteando. Yo, en realidad, es consignista, lo entiendo. Afecto y control, Okay. Digamos, o afecto y acompañamiento sería, digamos, medio, ¿no? O sea, de alguna manera. Multiple choice. No, es más militarista. Está bien. Nacho. Él quiere mano dura. Bueno, Nacho. no. Yo miro las imágenes de esta chica, justamente estas imágenes de la chica de Mendoza y otras parecidas, y es muy, parece que fuera en Estados Unidos, ¿no? Esto de que Estados Unidos es una sociedad muy violenta y que ha llegado a un punto en el que en todas las escuelas hay tiroteos, y es más fácil para el sistema orientar a los estudiantes y a los docentes a salvarse de un tiroteo que prohibir las armas, ¿no? Entonces, yo veo que como que se replica, se borran un poco las fronteras, ¿no? Con toda esta cuestión de estar inmersos en lo digital todo el tiempo. Y también que desde... Bueno, perdón, Nacho, en lo digital se ve cada cosa, porque en los comentarios de la violencia está... avalando, acá tendrán que hacer como Estados Unidos, bueno, que la policía vaya y... No es una cosa nueva tampoco, porque tuvimos un Carmen de Patagones acá también, entonces podemos decir que hace 20, 25 años que tenemos problemas así, que van increciendo, más cuando desde el presidente y toda la cúpula baja una violencia de denostar al que piensa distinto, de directamente hablar de, bueno, no quiero entrar en detalle, ¿no? Quiero decir, ¿cómo podemos nosotros salirnos de esa lógica? Porque Estados Unidos claramente va cada vez peor y acá va creciendo cada vez más la violencia, lo que decía Joana también. Uno no es que, me rozaste el auto y se bajan directamente a trompearse. ¿Qué alternativas podemos buscar más allá de esto del amor, de la contención? Y lo hemos visto, y lo vemos, porque lo vemos en lo cotidiano. Uno va al semáforo y pasan estas cosas, digamos, estas situaciones de violencia que a veces los mismos padres también están, que educan, ¿no? Cuando se bajan con un bate, digamos, y está el hijo sentado en el auto, digamos. Pero de alguna manera está esta cuestión de educar en la tolerancia, no educar, o sea, no en una cuestión es una utopía pensar, digamos, por ejemplo, de que todos vamos a ser amigos de todos. Eso no es así, y eso lo trabajamos con los adolescentes. No todos vamos a ser amigos de todos. O sea, sabemos que la amistad como una relación de par es muy importante, porque los adolescentes ahí aprenden un montón de cosas en la relación de amistad. Aprenden a resolver conflictos. Si uno piensa, cuando alguno alguna vez se peleó con un amigo, y muchos así, me peleé, y bueno, y después pudiste arreglar las cosas, y sí, la verdad que sí. Y bueno, entonces, o sea, la verdad que se ha estudiado las relaciones de amistad, son un contexto único, sobre todo en la niñez y en la adolescencia, para aprender sobre la negociación, sobre el conflicto, sobre un montón de cuestiones. Sí. Pero sobre todo hay que pensar en esta cuestión de la tolerancia, de que también va a haber personas que son distintas y personas con las que yo no voy a ser amigo. Entonces, pero es distinto, bueno, tolerar eso, digamos. Yo no voy a entablar una relación más profunda, pero bueno, es parte de lo social, digamos. Lo mismo nos pasa a los adultos en lo laboral, es decir, o en otros ámbitos. Hay personas con las que me llevo muy bien y hay personas que tolero, digamos, y que bueno, y que llego a acuerdos. Hay que convivir, digamos. Y hay que convivir. Exactamente. Acá el tema en discusión con este episodio en particular es que, porque también está la gente que dice, claro, pero pónganse del lado de la víctima. Acá no hubo víctima fatal, pero sí víctimas emocionales. La docente, los compañeros, demás. Dice, ¿y qué hacemos con esas personas? Si hubiera visto una persona fallecida, se entiende la situación tremenda de la piba de 14 años con un arma, ¿qué le pasa a esa chica? Pero el resto,
si hubiera pasado algo más, ese es el tema, ¿no? ¿Cómo ir? En Concordia hubo víctima. Exacto. Bueno, ahí está, con la chica de 14, ¿no? Que le comentaba Javier de la... Una chica de 14 años que apuñala a una mujer de Claro. 26, madre de Bueno. 4 hijas. Bueno, ahí está. Sí, sí, sí. Entonces ahí en la discusión empieza el gran despiole. Claudia. Yo no soy madre, pero sí soy tía. Y el vínculo que las tías tenemos con los adolescentes sobrinos es otro totalmente diferente, a lo mejor con un poco más de confianza. La pregunta que yo te quiero hacer es, ¿qué elementos a mí me tienen que preocupar que yo pueda ver alguna inquietud en un adolescente, por ejemplo? Bueno, Para en primer lugar es importante saber, digamos, o sea, estar acompañando los procesos. O sea, a veces los padres podemos pecar de dejar, digamos, muchas veces decir, bueno, muchas veces, o dejar, inclusive en lo que son las redes sociales, digamos, yo siempre le pregunto a los alumnos en la facultad, ¿ustedes dejarían a su hijo de 10 años en Buenos Aires, en la 9 de julio solo y se irían? Y todos dicen, no, ¿cómo lo voy a dejar solo? ¿No? Pero bueno, entonces, ¿y por qué le das un celular, por ejemplo, y lo dejas totalmente sin control? Sin control parental, sin determinadas cuestiones, sin acompañamiento. Porque digo, o sea, desde el primer paso de aprender a usar un celular, de qué manera, de qué forma, esas cosas son importantes. Bueno, saber con quién anda, saber en qué está. Muchas veces hay estrategias que uno diría, bueno, que son positivas de primero poder brindarle a los adolescentes una infancia y adolescencia basada más en el juego, sería, o en la realidad, que en el celular, digamos. Entonces, ya países, Europa, Estados Unidos, países que están de vuelta en algunos temas, digamos, están en esta cuestión de decir, bueno, hay cosas que no están bien y que las hicimos mal. Por ejemplo, las redes sociales antes de los 16 años, digamos, en general, digamos. Es algo que luchan y luchan con las compañías para decir, bueno, no, pero ¿por qué no? ¿Por prohibitivo? No, porque en realidad todavía no tienen los elementos necesarios para entender determinadas cuestiones. O sea que vos, como parte del diagnóstico, ¿pensás que es la soledad que tienen los chicos hoy en día? Mirá, desde el año 2010 a la fecha, digamos, cuando surgen las redes sociales, si uno ve todas las estadísticas y estamos asistiendo a un tsunami, y como dice Jonathan Haidt, que es un psicólogo social de Estados Unidos, estamos asistiendo a un tsunami de problemas de depresión y ansiedad en niños y adolescentes. Y eso está totalmente vinculado y probado que está totalmente vinculado al uso de las redes sociales, sobre todo. Entonces, es una cuestión, por supuesto que está totalmente inmerso y uno dice, bueno, ¿qué hacemos con esto? Pero es una realidad de que estamos frente a una situación un poco compleja porque muchas veces los adolescentes, y eso es lo que hay que educar, digamos, en dónde pongo mi autoestima, ¿en mí mismo o en la cantidad de like que tengo, digamos, en la publicación? Digamos, o en la cantidad. Entonces, esto es toda una cuestión muy importante, porque tiene una cuestión de validación social, las redes sociales, que muchas veces empiezan a generar muchos problemas de salud mental. Antes la validación era la nota en la libreta o la calificación, ahora son los likes. Mariano, hay mensajes, dale. Sí, uno de los mensajes dice, hola Washington, con unos políticos y seguidores tan violentos, ¿qué se puede esperar? Las armas, la violencia, gracias. Un mensaje dice, el deporte es una herramienta fundamental para los adolescentes. Sin lugar a dudas, pero cada vez también se ve más violencia en el ámbito deportivo a la hora de la competencia, ¿no? Nahuel. Sí, Lucas, yo soy padre y veo algo bastante extendido, diríamos, quizá en la escuela o también en otros amigos o conocidos que son padres, que es el tema de la negación de los padres cuando los hijos tienen algún tipo de problema. Ahora estamos hablando de violencia, pero puede ser otra cosa o otra cuestión. En tu experiencia, diríamos, con pacientes, con la familia, esto... ¿lo ves? Digamos, ¿qué podés decirnos al respecto? Digamos, porque uno ahora está enfocándose en los adolescentes, pero esos adolescentes tienen un entorno, tienen unos padres y muchas veces vienen más
por el lado de la familia, de los padres que niegan alguna cuestión problemática y es muy difícil, digamos. Sí, bueno, es importante esto, o sea, tener en cuenta esta cuestión de poder ver las cosas. Por supuesto que hay personas negadoras o hay padres negadores de situaciones o de situaciones conflictivas o situaciones problemáticas. Y ahí es importante, digamos, los actores que pueden acompañar, digamos, ese proceso. A veces ayuda mucho la escuela, digamos, a ver, digamos, por eso, porque la escuela es un agente muy importante de socialización extrafamiliar. Entonces, por eso a veces genera tanta ansiedad cuando los niños empiezan el jardín o la escuela, porque empiezan a estar en contacto con otros y ahí hay cosas que en lo intrafamiliar no se ven, sí, pero en el contacto con otros sí se ven. Entonces, bueno, es importante ahí ir acompañando esos procesos de poder. Yo creo que también hay que trabajar mucho sobre los padres, como dos visiones que plantea un autor, que es esta cuestión de qué tipo de padre, sacar presión a los padres y pensar en dos tipos de padres, que son padres carpinteros o padres jardineros, ¿no? O sea, el padre carpintero es el que quiere hacer todo perfectamente, quiere que la educación le salga perfecta, que le salga, o sea, así como tiene que encastrarse las maderas, las cosas para hacer un mueble, así tiene que salir. Bueno, no existe, o sea, es muy frustrante si uno quiere ser padre carpintero porque la vida no es así, digamos. Entonces, es mejor ser padre jardinero, en el sentido de ir acompañando cómo viene la planta, cómo viene la vida, digamos, decir, bueno, hay cosas que salen mal, bueno, por supuesto que puede haber problemas, que puede haber situaciones, pero bueno, hay que ver cómo las resolvemos, de qué manera, qué cosas parecían que estaban buenas, pero en realidad no son tan buenas. Entonces, bueno, tal vez hay que cortar, hay que ir por acá, hay que regar más. Entonces, bueno, digo, planteaba recién un comentario, era el deporte. Bueno, así como es el deporte, otro tipo de actividades, pero plantear actividades, digo, actividades en la vida real, de decir, bueno, que puede ser el deporte, puede ser la música, puede ser el arte, puede ser otro tipo de cosas. Entonces, vivimos en una sociedad que no tiene tantos tabú en cuanto a las cosas que pueden hacerse. Antes era el varón era el deporte, la mujer era otra cosa. Me falta preguntar a Javier. Perdón, chicos. Sí, dale, Javi. No, vos sabés que son tantas las cosas que a uno le surgen. Había un profesor en la Facultad de Comunicación Social, Pablo Yulita, que decía, somos hijos de la sociedad. Parto de ahí con esa premisa, pero también me hizo pensar lo que decía Nacho con respecto a Estados Unidos, una sociedad muy, muy dura, muy de marcar, de ser exigente, y tenemos la Argentina que venimos de legislaciones muy permeables, de aceptar y de entender que si un gurí cometía alguna falta, es porque no, el padre era separado, porque era petizo, porque era pobre, era como justificar. Bueno, hay una piba en Concordia que asesinó a una mujer. No, pero empiezan a buscar el tema de la droga. Es como que no se buscan atender los verdaderos problemas, por un lado. Y segundo, si hay una macana que se cometió, hay que enfrentarla. Bueno, pero ahí hay una cuestión también, digamos, si hay una situación que se cometió, o sea, y esto es decir, una persona, esto no me meto porque no es mi ámbito, pero si una persona es imputable o es inimputable, depende de la edad, depende de la cuestión, más allá de eso, ¿qué es lo que sucedió? Entonces, si esto sucedió, hay que abordar esta temática. Hay que abordarlo, esta temática, ¿en qué contexto se dio? ¿Se dio en un contexto de un padecimiento de salud mental, de alguna cuestión? Entonces, bueno, hay que ver, digamos, y hay que trabajarlo, porque tal vez esa persona necesita otros elementos para poder vivir en sociedad, necesita un acompañamiento, otro tipo de cuestiones, y hay que hacerlo, digamos, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, bueno, volvemos a esto, que la violencia es multicausal, pero nosotros sí podemos estar atentos a muchas cuestiones de lo que nos pasa en nuestra... Perdón, y con esto tenemos que cerrar. Cuando estamos viendo el hecho de la chica con el arma y los comentarios debajo son, digamos,
brutalmente violentos. Sí, tanto sí, para la víctima, para la chica. Yo digo, si nosotros no nos damos cuenta que somos un adulto que tiene el tiempo de escribir un mensaje y no reflexiona, ¿cómo pretendemos que un niño de 14 años tenga toda esa capacidad que nosotros mismos no le estamos mostrando? Sí, hablan en términos de lo que a veces dicen, ¿no? Que la sociedad está rota. Bueno, es un debate mucho mayor. Lucas, este presente es para vos por haber venido esta noche a compartir con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación.